contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola, me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, 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 Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a darle inicio a otra viernera. Primero vamos a hablar de México y de una familia que para algunos de ustedes les será familiar, esa cultura acendrada que tenemos en México y que tan buen resultado nos ha dado para nuestra mexicanidad. Como segundo tema también vamos a seguir viendo lo de nuestro póster de lo que era la cocina
de las abuelas y lo que puede ser ahora para nuestro futuro. Vamos a hablar de la familia Revueltas. Supongo que ustedes, queriendo siempre interpretar este país, por supuesto que tienen que haber sabido qué significa la familia Revueltas en nuestro México del siglo XX. En este caso vamos a tratar a alguien que forma parte y es mujer y tiene el talento de la familia Revueltas. O sea, vamos a hablar de las familias de Durango. Pero primero les cuento un chisme. ¿Les gusta el chisme? Ahí les va. Cuando en una ocasión yo estaba en Leningrado, que ahora se llama Petrogrado, que fui al Museo del Hermitage, que para mí es el museo más bello y más grande del mundo. Hay que verlo siempre por partes. Y recuerdo que el guía, porque yo iba en una delegación francesa, el guía, pude hacer amistad con él. Por supuesto, me dio la oportunidad de que me pudiera guiar 3 días para estar en ese precioso museo. Y hicimos una buena amistad. Él era, por supuesto, ruso, y me invitó a su vivienda, que es así como le llamaba él, pero vivía abajo de una escalera. Bueno, los rusos están acostumbrados a vivir de cualquier manera, como les ha tocado los principios, medianías y finales del socialismo, pues vivía él solo abajo de una escalera, no se le puede decir ni buhardilla, pero pues era una escalera, y toda la buhardilla no tenía ningún libro, lo que tenía cartuchos de películas. Me llamó la atención que una parte decía México, y era un espacio bastante grande. Dije, ¿mexicanas? ¿Películas mexicanas? Le pregunté si había visto Tívoli para explicarle de Lin May cómo empezó mi enamoramiento con ella, pero resulta que no. Él decía que era nada más el cine de los 50s a los 60s con temática de los países socialistas sobre México. Y dije, ¿cómo? Vi las películas, no conocía ninguna, pero sí me llamó también la atención que había películas mexicanas. Estaba La Rosa Blanca, una película que permaneció mucho tiempo enlatada, y había otra que era La Sal de la Tierra. Resulta que La Sal de la Tierra, el estrellato lo lleva Rosaura Revueltas. Ella es una principalísima actriz, y esa familia Revuelta tiene el arte. De por sí, los 3 más famosos, pues ya saben, es Fermín, que es el muralista, Silvestre, que es el músico, y el José Revueltas, que era el escritor. Y entonces, pues ella resultó una actriz, una gente que dominaba muy bien el escenario. Y resulta que ahora hay una exposición, y tanto el laberinto como la jornada nos hablan de ella. Y por ejemplo, en el laberinto, ustedes ven la foto ahorita, y viene la historia, es esta que les estoy hablando. El laberinto es del sábado 11 de mayo, y el domingo también anuncia que en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, que está allí en Coyoacán, y hacen una semblanza de lo que es ella. Rescata, dice la jornada, muestra la vida de éxito y censura de la actriz Rosaura Revueltas. Resulta que también ella se va a Estados Unidos porque aquí ya no la dejan actuar. Estamos en la época de Ruiz Cortines, y luego dicen que los presidentes del PRI son buenos, incluyendo que Ruiz Cortines era una persona muy abierta, que hizo que el país progresara y todo. No, también tenía censura. Y esta censura obligó a Rosaura a irse a Estados Unidos, pero con su arte,
con el dominio que ella tenía del inglés o el dominio que tenía de la escena y buena para el arte dramático, allí hizo La Sal de la Tierra. Recordemos que también en Estados Unidos hay gente que tiene que ver con el comunismo, porque ellos siempre fueron orientados hacia el Partido Comunista, y finalmente la expulsan de Estados Unidos porque era en aquel entonces la época del macartismo, y ella tiene que irse a Europa, en fin. Pero la cultura que ellos pueden esparcir de esta familia, pues es algo que vale la pena de saber de nuestro México. Dense una vuelta para que vean el tamaño y el calibre de lo que es esta mujer. Y van a ver aquí un póster que está en Alemania, estoy hablando de la Alemania democrática, donde está un póster de la película de La Sal de la Tierra. Es una película extraordinaria. Después Guillermo verá si la podemos consultar por ahí, o si está en algún lado, eso lo va a investigar él, para que ustedes puedan darse un buen agasajo de lo que es la cultura de una mexicana extraordinaria. Voy de vuelta a un chisme. En mis inicios de brujo conocí a uno de los integrantes del comité de lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, el famoso Ronco. El Ronco formaba parte de toda una camarilla que tenía, así le decíamos nosotros. Bueno, estábamos en prepa y para nosotros coser revueltas era un mito, pero siempre tenía una serie de estudiantes que lo seguían mucho, y en este caso era el Ronco. Y él me contó algo extraordinario que indica lo que es este país, por decirlo de alguna manera, lo que es la sal de la tierra de este país. Él, el padre de los revueltas, era un campesino, pero de esos ilustrados que saben leer y que le da a sus hijos lecturas desde niños que pudieran entender el por qué este país es tan desigual, lo que nunca escucharemos de parte de Xóchitl Gálvez. Y de parte de la otra candidata, pues sí, las desigualdades que existen en México, por eso es una parte importante que la derecha, los conservadores nunca mencionan, que este país, la desigualdad económica nos ha conducido a un país casi miserable. Hay cambios, pero es muy fuerte la desigualdad económica que existe en México. Bien, el Ronco me platicaba que la mamá era muy católica, lo que es casi normal en el campo mexicano, en este caso suponiendo que él es un comunista que trabaja la tierra, y no creía en Dios, era alguien totalmente ajeno a ir a misa, etcétera, pero la mamá sí era de rosario diario y de irse a comulgar, y había algo extraordinario en esa familia, porque cuando ella iba a parir, ella sentía tan adentro la creencia de Dios, que cuando iba a parir se los iba a ofrecer a una laguna que estaba cerca allá de Durango, y lo iba a ofrecer, y le pedía a Dios que este bebé que fuera escritor, al siguiente que este fuera pintor, al siguiente que este fuera músico, al siguiente que ella fuera bailarina. Fíjense nomás qué extraordinario, y le salieron así esos hijos que de veras es una estirpe que nos da personalidad a México y al mundo. Eso es lo que les quería hablar ahora de esta familia Revueltas. Dense un tiempo y vamos a ver si Guillermo puede encontrar la ficha para que podamos disfrutar, y la disfruten ustedes, de La Sal de la Tierra. Yo me tuve que enterar de eso con un amigo en el Museo del Hermitage, un guía cultural, y pues me dio un poquito de pena, pero finalmente así fue en 1983 cuando lo conocí, esa película. Ahora vamos a seguir con nuestro póster famosísimo que tenemos de ahora, de lo que es la cocina de las abuelas y de lo que es ahora lo que nosotros podemos interpretar. Fíjense, agradezco al sábado pasado, este próximo pasado, llegó a ayudarnos en la consulta Luz María Verduzco, y ella ha trabajado mucho tiempo con nosotros y ahora nos viene a echar un bomberazo cuando alguien tiene que faltar. Y es la que le llama a los pacientes para que pasen y los ordena para el orden que debe llevar la consulta. Y al principio yo le estaba platicando a ella de qué consiste la plática, que como les dije es una parte muy importante de mi consulta, iniciar
la plática para que la gente se entere por qué somos una comunidad en resistencia y las dos partes de lo que consiste la cocina de las abuelas, que es tanto lo que ellas conocen de su vinagre de manzana o del anís de estrella, para que pueda servirnos eso para la salud, pero también para la cocina mexicana. En eso Luz se acordó que cuando yo hablaba de las sopas, que este país se distingue del mundo porque no hay ningún país que contenga la cantidad de sopas que las mamás mexicanas o las abuelas en este caso saben hacer. Bien, entonces si eso es importante, ella se acordó cuando me preguntó que si yo sé cómo se llama la piedra que está en el molcajete, pues se llama tejolote. Entonces ella decía que le costó mucho trabajo aprender a hacer la salsa para el caldillo de la sopa. Y me llamó la atención, ¿cómo el caldillo de la sopa? Sí, me decía, es que mi abuela hacía, recuerden, las abuelas se criaron sin licuadoras, ¿de acuerdo? No había licuadoras, entonces lo que se hacía era en el molcajete. Entonces se hacía el caldillo de la sopa oprimiendo con la piedra, y decía ella que le costó mucho trabajo no machucarse. Bueno, claro, esto no es para gringas. Entonces decía, con razón, la sopa sabía tan buena. Pues claro, esas sopas son diferentes. Entonces, cuando ya he hecho mi rollo, cuando inician la consulta, les estoy diciendo a las mujeres, aprendan esto de lo que son las abuelas, y empezando desde las sopas, no nada más es las salsas martajadas, no, también es el caldillo para las sopas. Hasta un fideo se vuelve una cosa deliciosa si hacemos el caldillo en la piedra. Bien, cuando vamos a iniciar, ya entro, termino el rollo, entro al consultorio y Luz es quien les tiene que hablar, y yo de pronto estoy esperando que pase la primera consulta, la primera persona, y pasa 1 minuto, 2, 3, 4 minutos, y yo desesperado, bueno, ¿por qué no pasa? Y sale Alejandra a ver qué está pasando, porque se está tardando la consulta, y Luz estaba como oída. Bueno, así me lo va a aguantar ella que le diga, porque después ella me dijo, es que me puse a pensar en la cocina de mi abuela y tienes razón. Bien, esto es una comunidad en resistencia. Si nosotros podemos saber de dónde provienen todas estas cosas y cómo fortalecemos nuestra cultura para que ustedes puedan entender por qué les aviso que si ahora nuestros hijos, ahora nietos, porque yo ya estoy viejito, le encuentran sabor a la pizza, todos esos sabores concentrados con alta concentración de conservadores de la comida, que le encuentran sabor a los 2, 3 días a la pizza y se la comen, presumen ellos, sin calentar, cuidado, porque todos esos conservadores son productos para producir el cáncer. Entonces hay un cuidado ahí que tienen que tener ustedes. Fíjense, de los actuales discursos de los políticos ahora que están en su campaña para atraer el voto, me llama mucho lo de Clara Brugada. Clara Brugada es la única que está hablando de este problema, pero bueno, siquiera es uno de los candidatos, de todos los que están, nada más hay una, la que fue la delegada de Iztapalapa. Entonces ella dice que ella produce unas cocinas económicas en donde cuesta 11 pesos los 3 platillos, la sopa, el guisado y los frijoles. Y que entonces así les va a dar más tiempo a las mujeres de casa que puedan dedicarlas a ella, sobre todo que ella hizo las utopías estas donde tienen capacidad para nadar, capacidad para, incluso tienen un centro cultural con teatro, ir a una exposición, escuchar un concierto, etcétera, que tengan tiempo para eso. Sí, pero ojo, aquí volvemos a lo mismo. Y recuerdan a esa paciente que está muy angustiada, que nació en el 33, porque ya no puede ella ir al mercado y está preocupada porque no entiende si las nueras, porque obviamente es un núcleo familiar, pueden ir al mercado como ella para hacer la cocina fresca, la comida fresca, que eso es lo importante de nuestra cultura. Si nosotros quedamos en eso, entonces yo digo, bueno, Yuriria
tiene no solo de pan, así se llama su sección, Yuriria Iturriaga, ya la he mencionado algunas veces porque ella es hija de José N. Iturriaga. Ella es de tendencia comunista y ella ahora hay una columna que produce aquí, pero escribe los domingos, y se queja que no la pelaron durante esta administración de la 4T, porque ella quería incluso que se modificara la Constitución. Y bueno, dice, a ver si el siguiente gobierno me hace caso que hay que darle prioridad a la milpa, que es un prodigio para todo lo que se produce dentro de nuestra milpa. Bien, ¿qué hizo la 4T? Ahora produce, para que vean cómo son nuestros políticos, excepto, no termino con lo de Brugada, pero lo que hace el Seguro Social es que pone a unos, ahorita también Guillermo pondrá la foto, están dos adolescentes, tanto una adolescente como un adolescente, mostrando una manzana, que hay que tener cuidado con la alimentación. Esto, mejor no debieran decir eso. ¿Por qué no es algo que ya existe, una tradición que tenemos y es algo que se puede poner en valor, como dicen los franceses, ahora del conocimiento que tenían las abuelas? Es el peligro de lo que dice Clara Brugada, porque obviamente esa cocina que están poniendo a 11 pesos tiene conservadores. ¿Por qué no mejor entonces decir que la mujer se preocupe por tener en este póster qué partes de esa cocina puede transformar? No es dejar la cocina que nosotros tenemos, la que tenemos ahorita en casa, que se vuelve ese templo sagrado de la alimentación y de la nutrición para la salud. Ojo, fíjense bien el concepto. Es la alimentación y la nutrición para la salud del cuerpo. Les vuelvo a repetir, lo que hacen los tés es nutrir al cuerpo para que pueda enfrentar esa falta de nutrimientos esenciales que nos hacen falta y que sí tenemos en los supermercados con toda esa comida saturada de conservadores para poderla conservar mucho tiempo, la comida industrial, o la cocina de esta mujer que se levanta temprano al mercado para traer la comida fresca de ese día, que esa comida sí puede nutrir. Si nosotros entendemos eso, bien, entonces Clara Brugada tiene que poner atención a lo que tenemos, no a lo que ella hizo. Me parece un esfuerzo bueno, que tenga tiempo la mujer de hacer eso, sí, pero entonces no va a tener su vinagre para la tos o el anís de estrella para la fiebre que les damos la receta. Bien, porque el pasado, cuando tiene cultura, sí se puede volver parte nuestra de lo que es la cultura mexicana. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos entender cómo funciona nuestra comunidad en resistencia. Una integrante de la comunidad en resistencia, que es Pamela Landa Vargas. Bien, ella nos manda esta noticia. Fíjense cómo tiene que rehacer. Yo tengo que mi discurso enriquecerlo con toda la gente que me rodea, en este caso de Pamela. ¿Qué es lo que nos manda ella? Unos episodios de Netflix. Vuelvo a decirles, hago un comentario. No me gustan las series Netflix porque yo fui educado en la etapa de Pepe el Toro, ¿se acuerdan? A Pepe el Toro, se muere el torito, a llorar. Su mamá está mal del cerebro y la roba alguien de su familia, y ella no puede hablar, y uno se desespera y uno llora. Se muere el torito quemado, llora. Se pelea Pepe el Toro dentro de la prisión con el tuerto que le saca un ojo a él, y uno llorando. Y eso para mí son las series que ahora están tan famosas. Pasan las cosas tan rápido, como esa era la misión de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Pasan puras tragedias y uno está diciendo a ver a qué hora llega la otra. En fin, eso para mí es Netflix y no me gusta verlo. Pero en este caso Pamela puede recabar una información que es importantísima. Resulta que es una serie que se llama Llegar a los 100, se refieren a los 100 años. Y este episodio que le va a ilustrar Guillermo es el episodio número 2, y ponemos, por si no tienen tiempo, porque son 4 episodios de 45 minutos, y en el segundo viene la comida de Cerdeña, donde les llaman la atención. Cerdeña es una región de mar allá en Italia, y pasan cómo hacen el pan
de masa madre, pero además tiene calidad, le meten dinero los de Netflix y está explicando con la voz en off, la voz afuera, por qué es tan explicable el que se puede consumir este pan cuando se padece una enfermedad como la diabetes. Está bien explicado porque aparte de explicar cómo se agrega la levadura, cómo se da el tiempo para el horneado y cómo los granos que se van agregando, la linaza, la ajonjolí, etcétera, lo que para que sepa diferente y muy rico el pan, esos son, porque le dice la voz, oye, pero cuidado con los carbohidratos. No, es que esto es diferente. Para que nosotros nos demos cuenta, porque somos el único país, fíjense bien, que todas sus misceláneas de Ensenada a Chetumal están atiborradas de carbohidratos. Y eso es lo que nos hace campeones mundiales de la diabetes. Entonces, agradecemos a Pamela que nos mande esto para que ustedes vean por qué estoy insistiendo constantemente en que sepan ustedes hacer el pan Sonríete. Recuerden que las mujeres mexicanas les enseñaron casualmente, no, es que tenemos que hacer un reencuentro con nuestra cultura para que se den cuenta que fueron las mujeres mexicanas educadas para hacer pastel de fiesta, pastel dulce, pero no para hacer un pan, de hacerse una torta o un sándwich que sea producto de nuestra cocina. Eso es lo que debemos encontrar y ya podemos ver esto para que se den cuenta qué bien está grabado. Claro, aparte de nuestro trabajo que hicimos para el pan de masa madre. Entonces recuerden, este es nuestro póster. Ustedes le van a poner una palomita de lo que tienen o lo que les falta agregar. La vez pasada hice una historia de cada una de las cosas que contiene, pero también esto para que vean que vale la pena, que no esperemos nosotros todo desde arriba o una modificación de un rango constitucional. Nos conformamos con que ustedes entiendan que esta cocina es la que va a responder para el futuro. Ahora vamos a escuchar a la Yaya y sus aportaciones para lo que es la cocina mexicana. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera, pues, preparé unos crutones de lentejas. Que, bueno, originalmente eran salchichas de lentejas, pero yo les vi futuro como crutones. Ahí sí, estuvieron bien. Muy ricos, la verdad, muy ricos. Los ingredientes son dos dientes de ajo, una cebolla o un cebollín, 2 cucharaditas soperas de pimienta, 2 tazas de lenteja, una papa o un camote chicos, un betabel o una zanahoria chicos, sal y una taza de harina de arroz, de avena o de lo que tengan. El procedimiento pues es, primero vamos a remojar las lentejas toda la noche y luego las cocemos, o también podemos germinar las lentejas y luego las cocemos. Yo las germiné y ya las cocemos, las reservamos, dejamos que se vayan colando para que se les escurra la mayor cantidad de agua posible. Luego vamos a sofreír la cebolla con el ajo. Le agregamos los condimentos, que serían la pimienta, y si ustedes le quieren poner alguna especia, pues adelante. Vamos a licuar las lentejas ya escurridas, las licuamos y le vamos agregando el camote o la papa cocida, previamente cocida. Luego le incluimos la cebolla sofrita. Luego el betabel o la zanahoria previamente rallados en el rallador de queso. Le ajustamos la sal y lo licuamos todo muy muy bien. Ya que esté todo licuadito, pues ahí sí, ahora tenemos una mezcla chiclosona, entonces le agregamos la harina. Esto es para que se haga, bueno, la consistencia deseada es una masa húmeda, pero no pegostiosa, no pegajosa, que se embarre en todo.
amasable. La vamos a integrar muy bien en unas buenas amasadas y para darle forma, pues la receta original es dándole forma de salchicha, pero pues como pues no, realmente no importa qué forma le des, ¿no? Es la forma que tú quieras. Esta receta se puede congelar después de precocerla un poquito. Entonces, pues denle la forma que ustedes prefieran, tal vez algo más fácil de acomodar en el congelador o como en galletitas, ¿no? En forma de galletitas o pues, como quieran, ¿no? Yo sí le di la forma de salchichas cuadradas, pero algo así. Cupo bien en el congelador. Listo, entonces les damos las formas. Esto podemos ayudarnos de un poco de harina también para como dejarla así y no se vaya a estar pegosteando con las otras. En una bandeja para el horno ponemos un pliego de papel encerado. Ponemos ahí encima las salchichas, o bueno, la forma que ustedes le quieran dar a los crutones de lenteja y lo meten al horno para precocerlos y congelarlos, pues serían como 15 minutos a 180 grados centígrados en el horno y ya los dejan ahí, los sacan, los meten en un recipiente y al congelador, ya, fácil. Para usarlos, pues los pueden terminar de cocer en un sartén o en el horno. Yo lo que hice fue sacarlos del congelador, cortarlos en rebanaditas, en cuadritos y meterlos al horno y hacer crutones para una sopa de cebolla que hice. Quedaron muy muy ricos, la verdad, muy ricos. Altamente recomendable. Los pueden usar para ensaladas también quedan muy ricos. Nada más, pues yo les eché ya casi que ya a punto de que estuvieran bien crujientitos, doraditos. Les puse un poco de aceite de oliva y tantitita sal, como para ajustarles tantito la sal y ya. Estuvieron listos, bien crujientes, bien ricos, bien sabrosos, porque sí tienen mucho sabor. Y pues pueden ser usados para muchas cosas, sopas, cremas, ensaladas y para todo lo que le pongan crutones. A lo que quieran. También se los puse a unas rajas también, así crujientitos, muy muy ricos, la verdad. Oh sí, pues ahí experimenté con ellos. Entonces pues a ver ustedes qué se les ocurre, si lo quieren hacer, si los quieren hacer, si no, como quieran. Bueno, sería todo por esta viernera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente y tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bien, gracias ya a los crutones que son indispensables también para echar a nuestras sopas y que ya es otra manera de interpretar también el pan de la lenteja, que tiene que ver con esto que acabamos de ver hoy, la manera en cómo se alimentan allá en Cerdeña. Ahora vamos al rincón literario de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy muy bien. El día de hoy quiero hablar de Paul Auster, que ya había anunciado hace un par de semanas que era alguien de quien quería hablar, porque el pasado 30 de abril, justamente Día del Niño, falleció Paul Auster, que es uno de los escritores pues, más emblemáticos de Estados Unidos, con una trayectoria muy muy amplia, sobre todo escritor de novelas, pero pues también de ensayo y de memorias no ficción. Creo que probablemente si ustedes no lo han leído, han visto libros de él, porque la verdad es que es un escritor muy, 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 muy famoso. Tanto que a veces como que nos hace sospechar, ¿no? Como que decimos, pero ¿por qué es tan famoso? ¿Será bueno o no, no? Creo que eso luego los bestsellers nos lo dan. Pero bueno, él la verdad es que fue un escritor clave para mí, sobre todo en mi adolescencia. Y no tanto porque sea un escritor solo para adolescencias, sino porque
tiene un gran don, que es que por un lado es muy entendible, pero por otro lado tiene muchísima imaginación. Entonces es una gran combinación porque uno puede entrar muy fácilmente a Paul Auster y además también sacar mucho de eso, ¿no? O sea, como que él es muy bondadoso en su escritura porque es fácil de entender, pero a la vez también es muy, 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 muy rica en las historias que él cuenta. Tiene muchísima imaginación, ¿no? Él sobre todo es famoso por 3 libros, que es la trilogía de Nueva York, que la verdad personalmente no he leído. Y también es muy famoso un libro de memorias que él tiene que se llama La invención de la soledad, donde habla sobre pues su padre y la muerte de su padre, ¿no? Creo que también la paternidad es algo que atraviesa muchísimo su obra. Yo hoy les quiero contar de los 2 libros que yo he leído de Paul Auster, con la esperanza de en el futuro leer más, porque tengo por ahí dos que no he leído, el del libro de las ilusiones y la música del azar. Entonces ahora que ya no está Paul Auster, quizás le vuelva a dar un chance después de pues, más de 10 años de no leerlo. Pero bueno, les quiero hablar de 2 libros que a mí me gustaron muchísimo, que recomiendo ampliamente. El primero es este, que además ya está un poco desdibujado, es un anagrama, se llama Mr. Vértigo, de Paul Auster. Y esta es la historia de un niño huérfano que adopta una especie de mago, el maestro Yehuda, y es un como prestidigitador que le enseña a volar. Esa es como un poco la trama, ¿no? Son los años 20, hay muchísimo béisbol, hay muchísimos temas atravesando, está la Primera Guerra Mundial, está el descubrimiento de la sexualidad de Walt, está, por ejemplo, el Ku Klux Klan, que pues persigue a hombres negros. Entonces hay muchos temas atravesando en los años 20, pero justamente lo más bonito es como esta idea de que en realidad se puede aprender a volar, ¿no? Entonces el maestro Yehuda, que a veces yo lo recuerdo muy cruel con el niño Walt, pues justamente le enseña como el arte de volar, porque se supone que solo en la juventud se puede volar, o sea, que se va volviendo más difícil a medida que creces, ¿no? Entonces el niño comienza a hacer shows de gira por Estados Unidos porque vuela, ¿no? Entonces es como un niño prodigio, un niño que es mágico, ¿no? Pero bueno, en la primera parte, les quería leer 2 partes nada más, para dejarles ahí una probadita. En la primera parte del libro es justamente la llegada del maestro Yehuda, y se habla también de cómo Walt vive con un hombre, bueno, un joven negro llamado Aesop y su madre. Y justamente el final de la primera parte culmina con la llegada del Ku Klux Klan, que es justamente este grupo que sí realmente existió, o sea, en la realidad, que son como estos hombres que estaban vestidos de blanco y tenían como un sombrerito con copitas, que pues asesinaban y mataban a los hombres negros, ¿no? Entonces, dice... Entonces, pues ya están afuera de la casa, si mal no recuerdo, el Ku Klux Klan, ¿no? Y están pues aquí Walt y el maestro Yehuda. No te muevas, dijo el maestro, quédate donde estás y no muevas ni un músculo hasta que yo vuelva. Luego, sin una palabra de explicación, echó a correr hacia la casa, atravesando los campos como un velocista. No hice caso de su orden y fui tras él, corriendo lo más deprisa que me permitían mis piernas. Estábamos casi a medio kilómetro de la casa, pero antes de haber recorrido 100 metros, las llamas eran ya visibles, un resplandor rojo y amarillo que latía contra el cielo negro. Oímos gritos de guerra, una andanada de disparos, y luego el inconfundible sonido de los gritos humanos. El maestro siguió corriendo, aumentando constantemente la distancia entre nosotros, pero una vez que llegó al grupo de robles junto al establo, se detuvo. Yo también llegué hasta el borde de los árboles, decidido a continuar hasta la casa, pero el maestro me vio por el rabillo del ojo y forcejeó conmigo hasta tirarme al suelo antes de que pudiese ir más allá. Llegamos demasiado tarde, dijo. Si entramos allí ahora, lo único que conseguiremos será que nos maten. Ellos son 12 y nosotros 2, y todos tienen rifle y escopetas. Rézale a Dios para que no nos encuentren, Walt, pero no podemos hacer absolutamente nada por los otros. Así que nos quedamos allí, inmóviles detrás de los árboles, viendo cómo el Ku Klux Klan hacía su trabajo. Una docena de hombres a caballo cabrioleaban en el patio, una chusma de asesinos aulladores con sábanas blancas sobre la cabeza, y nosotros no podíamos hacer nada para desbaratar sus planes.
Sacaron a Aesop y Madre Sioux a rastra de la casa en llamas, les pusieron sogas al cuello y los colgaron del olmo, junto al camino, cada uno en una rama diferente. Aesop aullaba, Madre Sioux no dijo nada, al cabo de unos minutos ambos habían muerto. Mis dos mejores amigos asesinados delante de mis ojos, y yo no pude hacer otra cosa que quedarme mirando, conteniendo las lágrimas mientras el maestro Yehudi me tapaba la boca con la mano. Una vez concluido el asesinato, un par de hombres del clan clavó una cruz de madera en el suelo, rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La cruz ardió al tiempo que ardía la casa. Los hombres gritaron un poco más, disparando salvas de perdigones al aire, y luego todos montaron en sus caballos y se alejaron en dirección a Cibola. La casa estaba incandescente ahora, una bola de calor y maderas rugientes, y para cuando el último de los hombres se hubo ido, el tejado ya se había hundido, cayendo al suelo con una lluvia de chispas y meteoros. Me sentí como si hubiera visto la explosión del sol. Me sentí como si acabara de presenciar el fin del mundo. Bueno, esta es la página 98 de 287, entonces la historia sigue, es justamente cuando el maestro Yehudi, y Walt pues como que un poco emprenden su camino hacia aprender a volar y como a este mundo como más de giras. Y ya nada más les quiero leer una última partecita que dice: en el fondo, no creo que haga falta ningún talento especial para que una persona se eleve del suelo y permanezca suspendida en el aire. Todos lo llevamos dentro, hombres, mujeres y niños, y con suficiente esfuerzo y concentración, todo ser humano es capaz de duplicar las hazañas que yo realicé cuando era Walt, el niño prodigio. Tienes que aprender a dejar de ser tú mismo. Ahí es donde empieza y todo lo demás viene de ahí. Debes dejarte evaporar, dejar que tus músculos se relajen, respirar hasta que sientes que tu alma sale de ti y luego cerrar los ojos. Así es como se hace. El vacío dentro de tu cuerpo se vuelve más ligero que el aire que te rodea. Poco a poco empiezas a pesar menos que nada. Cierras los ojos, extiendes los brazos, te dejas evaporar. Y luego, poco a poco, te elevas del suelo. Así. Es una descripción muy bonita de cómo se podría volar, ¿no? Y también es bonito que siento que la humanidad está obsesionada con la idea de que nosotros de poder volar, pues, ¿no? De nosotros como seres humanos poder volar. Pero bueno, la otra novela que les quiero recomendar, no la tengo conmigo porque me la prestaron, pero se llama El Palacio de la Luna. Y es una novela muy, 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 muy bonita, que creo que tiene que ver justo con la paternidad, ¿no? Es como de un estudiante de literatura que se enamora de una bailarina y viven juntos. Y en algún momento, como que por azares de la vida, este muchacho como que comienza a trabajar para un anciano y se va dando cuenta de que es su abuelo, y después conoce a un hombre y después se va dando... Bueno, pero ya les voy a contar más, pero bueno. Ahí en ese libro hay una descripción hermosísima. Hay una parte donde el protagonista va al museo porque justamente este anciano le dice que tiene que ver una pintura con mucho detenimiento. Y la descripción son páginas y es hermosísima de esa pintura. O sea, yo recuerdo que estaba así que no podía creer cómo alguien podía describir tan hermosísimamente una pintura. Entonces, bueno, les recomiendo mucho El Palacio de la Luna y les quiero leer una cita que, aunque no tengo el libro, como que chequé que en internet está el PDF, entonces pueden ahí bajarlo ustedes. Hay una parte donde justamente, si mal no recuerdo, el protagonista como que ya se quiere dejar morir, o sea, como que está a punto de matarse, pues, ¿no? Y justamente Kitty, que es su novia bailarina y un amigo suyo, lo rescatan. Entonces es muy bonita esta parte porque dice así: así fue como finalmente me rescataron, porque los dos salieron a buscarme. En aquel momento yo lo ignoraba, claro está, pero sabiendo lo que sé ahora, me es imposible recordar aquellos días sin sentir una oleada de nostalgia por mis amigos. En cierto sentido, eso altera la realidad de lo que experimenté. Yo había saltado desde el borde del acantilado y justo cuando estaba a punto de dar contra el fondo, ocurrió un hecho extraordinario. Me enteré de que había gente que me quería. Que le quieran a uno de ese modo lo cambia todo. No disminuye el terror de la caída, pero te da una nueva perspectiva de lo que significa ese temor. Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me cogió en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre, la única cosa lo bastante poderosa como para invalidar las leyes de la gravedad. Es muy bonita también esa idea del amor, ¿no? O sea, el amor es como esa cosa que
te sostiene y que invalida las leyes de la gravedad. Y ahora que lo leo, más bien no es que él se quiere lanzar, sino que su vida se está acabando porque entra en una depresión medio extraña y como que empieza como a vender todas sus cosas y ya está como en el borde, así, en el borde de la pobreza, y es cuando sus amigos lo salvan, más bien, ¿no? Entonces es más bien metafórico esto de que él se quiere lanzar y como que sus amigos lo sostienen e invalidan las leyes de la gravedad y hacen que lo rescaten, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo muchísimo estos dos libros, Mr. Vértigo y El Palacio de la Luna. Si ahí alguien ha leído algún otro libro de Paul Auster, pues me encantará escucharlo en los comentarios. Y pues la próxima vez que lea otro libro de Paul Auster, aquí estaremos platicando. Y espero que tengan un excelente día. Un abrazo para todos y un abrazo para ti, Federico. Y gracias por el espacio. Gracias, Julia. Quiero echarte un torito, Julia. Lo voy tú puedes contestarme a esto. Paul Auster, que acaba de morir, me impresiona mucho que decía Sri Husbeth, su esposa, que cuál fue el último diálogo que tuvieron y él le dijo, quisiera decirte un chiste antes de morir. A ver, ¿qué me respondes a esto, Julia? Él estudió literatura en la Universidad de Columbia, que ahorita también tiene respuesta ante la agresión de lo que están haciendo los judíos con el pueblo palestino, pero él menciona que al estudiar literatura, primero les exigen que entienda, también hago la aclaración, forma parte de una de las mejores universidades de Estados Unidos, Columbia. La literatura para los latinos, porque saben latín, y también para los griegos, las tragedias, entonces tienen que ser en griego, ya tienen los dos idiomas. Y además, en los 4 años que dura, él dice, nunca he leído tanto. Está la entrevista, si quieren la puedo poner para que vean lo que él dice, es una entrevista que le hacen en Argentina, de muy buena calidad, en donde él dice que leía un libro diario, y que apenas le daba tiempo para poder hacer sus demás trabajos, pero que no podía, y él estuvo encantado de toda esa educación que le dieron. Esa es para que me puedas decir algo de eso, porque tú estudiaste esto en nuestro UNAM. No es comparar, simplemente es cómo la ves tú, si esto es, se ve que es un hombre que no miente, que cae bien y es un escritor extraordinario. Gracias por otra lección, Julia. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, en otra viernera que nos hemos abrazado. En la semana que entra nos volvemos a abrazar en otra viernera.